Y vamos a comenzar a adorar al Rey de Reyes. ¿Cómo? Sí. La gloria del Señor. ¿Cómo? Cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. ¿Cómo? Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Oh, la gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Decimos, Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Sabemos que en esta vida vamos a tener situaciones y problemas, pero sabemos que nuestra única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí, sonará. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sonará. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará. Oh, poder pentecostal, gloria a mí. Oh, poder pentecostal, gloria a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostal, gloria a mí. Oh, poder pentecostal, gloria a mí. Oh, poder pentecostal, gloria a mí. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostal, gloria a mí. Señor, derrama de tu espíritu, Señor, en este lugar, para que podamos seguir sintiendo aún más tu presencia. Y adoramos, Señor. Así que sigan adorando en casa. Adórenle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! De tu gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Yo siento un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser. Es como río, río de agua viva, río de agua viva.
presencia, hermano, cuando nos gozamos en la presencia del Señor, es lindo. Y que el Señor me los bendiga, los que van a estar conectándose, los que se van a conectar, los que van a ver esta predicación luego que sea grabada, para que en el nombre de Jesús tu vida sea tocada, tu vida sea alterada. Dile al que está al lado tuyo, Dios va a alterar tu vida. Dile, Dios va a alterar tu vida. Porque eso es lo que Dios hace. Dios hace cosas en nosotros que a veces nosotros no entendemos, pero ¿sabes qué? Podemos pasarlas. Podemos pasar toda situación cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Quién puede decir amén a eso? Por eso sabemos que Dios, cuando tiene un propósito, dile al que está al lado tuyo, propósito de Dios tiene, es para ti. Y la semana pasada estábamos hablando, pueden sentarse en la presencia del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre los sueños. Y muchas personas dicen, no, los sueños son. No, déjame aclararte esto. No es que los sueños son. Los sueños están ahí por un propósito. Y los sueños, cuando son de Dios, te ayudan a caminar, te ayudan a pasar pruebas y te ayudan a soportar lo que pueda venir a tu vida o lo que está alrededor de tu vida. Por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado los sueños, lo que soñamos, porque tenemos que interpretar los sueños que son de Dios. Y cuando los sueños son de Dios, ¿puedes bajarme el volumen un poquito? Cuando los sueños son de Dios, se cumple, le guste a quien no le guste. Dile que está lo tuyo, los sueños de Dios se cumplen. Qué lindo es el Señor. No es el rojo, es el de la derecha. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Qué lindo es el Señor. Sabemos que cuando los sueños provienen de Dios, ¿qué sucede? Se cumplen. Cuando tenemos una advertencia de parte de Dios, gracias hermana, que Dios me la bendiga, me la continúe bendiciendo y siga abriéndole más puertas, porque Dios es bueno. Qué lindo es el Señor. Pues los sueños no únicamente se quedan en sueños. Los sueños que a veces tenemos se quedan en nosotros, pero ¿sabes qué? No los ponemos en marcha. Porque como habíamos hablado la semana anterior, la semana pasada, sobre José y la vida y el sueño que él tuvo, que levantó dentro de sus hermanos, levantó envidia, levantó celo, levantó discordia y levantó en esa familia entera que hubiera esa división. Pero no era que iba a haber una división. Lo que José no entendía y lo que el padre de José no entendía y lo que sus hermanos no entendían es que aquel sueño que Dios le había dado a José no era simplemente porque él había visto esos manojos que iban a estar inclinándose al manojo de él. Lo que él no entendió es que para tú poder llegar a alcanzar el sueño de Dios, tú vas a tener que pasar por situaciones que a lo mejor a ti no te van a agradar, que a lo mejor a ti no te van a gustar. Y lo que él pensaba era que que los manojos de ustedes son los que van a tener que inclinarse al mío. Pero que cuando es un propósito de Dios, tú vas a tener que pasar dentro de la cisterna, vas a tener que pasar por muchas humillaciones, vas a tener que pasar hasta por la cárcel, vas a tener que pasar cuando es un propósito de Dios. Vas a tener que aguantar, soportar, aprender, vas a tener que disciplinarte para poder tú pasar y llegar al sueño que Dios te dio, al propósito que Dios te dio a través de ese sueño. Por eso tenemos que entender que no todos los sueños, si entendemos, no vienen de Dios. Pero sí tenemos que entender que hay sueños que Dios nos da, que Dios nos revela, que son profecías, que son para un futuro, que algo va a suceder y Dios nos está advirtiendo. Pues esto es lo que sucedía para esa familia entera. Pero tenía que ocurrir lo que ocurrió con José. Caer de esa manera, que sus hermanos lo empujaran y lo llevaran dentro de aquella cisterna, y de que sus hermanos le tuvieran envidia, de que sus hermanos le tuvieran celo, para poder que empujarlo y llevarlo a que aquel sueño fuera cumplido.
y aquel sueño se cumplió, pero tuvieron que pasar unas etapas en la vida de José desde temprana edad, desde joven, para que él pudiera entender que no era simplemente el sueño que tuvo, que muchos se iban a postrar delante de él. Lo que él no entendió es que tenía que pasar por un proceso, digo un proceso, a través de aquel sueño. Aquel sueño era una revelación de Dios para él y su familia, porque él tenía que llegar hasta Egipto. Él tenía que llegar al propósito para poder estar al segundo como comando después de Faraón, para que aquel sueño que tenía Dios para con aquella familia se pudiera cumplir, para que ninguno de ellos pereciera allí sin comida, sin agua y sin nadie que lo rescatara. Por eso Dios tuvo que depositar aquel sueño en José, y José, por supuesto, contarlo. Porque nosotros tenemos que contar los sueños, pero tenemos que tener cuidado a quién lo contamos, que no vayan a malinterpretar los sueños. Aquel sueño era real, pero lo que no entendió José era que todos los manojos eran iguales, o sea que no iba a haber ninguna diferencia entre ellos. La única diferencia es que los manojos de los hermanos se iban ¿a qué? A doblar delante de él. Pero era porque tenía que ocurrir toda aquella situación completa, donde José tuvo que ser maltratado por sus hermanos, tuvo que ser humillado por sus hermanos no le podían hablar bien por el sueño, o sea que lo odiaban aún más, lo trataban aún mal, porque le decían hasta, ahí viene el soñador. Mira, vamos a quitarlo del medio a ver qué va a ser del sueño de él. Pero lo que él no sabía es que los sueños, cuando son de Dios, los sueños no hay nadie que destruya lo que Dios ya tiene planificado. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel José tuvo que pasar por el proceso de la cisterna, tuvo que pasar por el proceso de ser vendido por sus propios hermanos, tuvo que pasar por el proceso de ir como esclavo y llegar hasta Egipto, estar en la casa de Potifar, porque él lo compró, estar allí como esclavo, pero dentro de aquella situación, dentro de aquel panorama que él estaba viendo, él seguía buscando de Dios, porque él sabía y él entendía que Dios estaba con él, porque dice la palabra que todo lo que él hacía y todo lo que él estaba alrededor de él prosperaba. Todo seguía ¿qué? En marcha, no importando en la posición donde lo pusieron sus hermanos. ¿Saben qué? La bendición de Dios siempre fluía a través de él. Y esto fue lo que ocurrió. Para que José pudiera alcanzar ese proceso, José tuvo que pasar por muchas. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo tengo que pasar por tantas situaciones? Por eso mismo, porque Dios tiene un sueño contigo. Dios te dio un sueño, y ese sueño, ¿sabes qué? Se tenía que cumplir, se tiene que cumplir, le guste al enemigo o no, te pongan obstáculos o no. Por eso es que entendemos y reconocemos cuando el sueño es de Dios. Pero yo quiero que ustedes entiendan que los sueños, a través de la Biblia, Dios le habló a muchos de los que están en la Biblia, de los grandes ministros del Señor y de aquellos que obedecieron claramente al Señor. Y yo quiero contarles una historia que está en Jueces capítulo 7, que es también a través de un sueño. Porque los sueños no únicamente sueños son, los sueños no se quedan ahí, pero los sueños, yo les dije que los sueños son de advertencia, pero también son mensajes de Dios. Porque a veces Dios nos habla en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que escuchar de otros para que vengan a decirnos a nosotros, para que entonces nosotros podamos creerle aún más a Dios, que nos está hablando, que nos está diciendo, estoy contigo, vas a tener una victoria, y esa victoria no vas a tener derrota, sino que vas a llegar al propósito que tiene Dios. Pero a veces tenemos que escuchar los sueños, y a veces tenemos que escucharlos de otras personas para nosotros poder entender el propósito que Dios tiene para con nosotros. Vámonos a Jueces capítulo 7. Y me dicen amén cuando lo tengan.
Jueces capítulo 7. Díganme amén cuando lo tengan. Verso 9. Y dice la poderosa palabra del Señor: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Pura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Pura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Pueden sentarse en la presencia de Dios. Aquí tenemos a Gedeón, que Dios escogió a este varón para que guiara aquel ejército, para que peleara en contra de los madianitas. Pero ¿qué sucede? Que ya Dios le había dicho: te voy a dar la victoria. Dios le había hablado a Gedeón directamente, pero Gedeón parece que su fe no estaba puesta donde se supone que estuviera. Parece que la confianza que tenía Gedeón no era únicamente en escuchar la voz de Dios en su corazón, no era únicamente lo que él estaba pensando, porque Dios le había dicho que le iba a entregar aquel campamento, que la victoria iba a ser de él. Y con todo eso que Dios le estaba hablando, Dios tuvo que utilizar a los mismos enemigos para contar el sueño, y que él lo escuchara y que él entendiera que el sueño aquel interpretado era Dios dándole el sueño a aquel hombre, para que cuando Gedeón escuchara el sueño de aquella persona pudiera entender de que sí Dios le había dado la victoria, de que sí Dios le iba a dar la victoria, de que sí él iba a poder derrotar aquel ejército. ¿Saben que aquel ejército eran muchos? Dice que estaban allí acostados muchos, como si fueran langostas, miles y miles y miles allí. Y él decía: pero ¿cómo nosotros, que somos pocos, vamos a poder derrotar un ejército tan grande? ¿Sabes qué? Déjame decirte, no te hace falta un ejército grande para poder destruir a uno grande. Tienes que tener simplemente la pasión de Dios, el valor de Dios, tienes que tener el coraje de Dios para que esto se pueda cumplir. A través de aquel sueño, cuando él escuchó, dice que sus manos se esforzaron, o sea que estaba como medio decaído. Decía: yo no puedo confiar en simplemente escuchar la voz de Dios. Mira, si Dios te dijo que te iba a dar la victoria, mira, créele a Dios. Dios te va a dar la victoria. ¿Qué haces desconfiando de Dios? ¿Qué estás esperando? ¿A que alguien te dé un sueño, te lo interprete, para que tú puedas decir: sí, Dios, ahora te creo? Lo que tienes es que confiar en Dios plenamente, porque es que tienes que pasar por ese proceso. Anterior a eso, yo no sé qué es lo que pasaba con Gedeón. Sería que Dios no le daba sueños,
Porque hay personas que no sueñan, pero sí Dios le da sueños a otros. Pero también tiene que venir la interpretación para que tú puedas entender lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios quiere contigo. Porque hasta así lo vas a escuchar a través de otros. Cuando yo comencé, Dios me mostraba sueños que yo estaba predicando, yo estaba llevando la palabra. Y decía, pero yo soñando que estoy parado en un altar predicando un mensaje de Dios, cuando ni tan siquiera yo voy a la iglesia, cuando ni tan siquiera yo le sirvo a Dios. ¿Cómo es esto? Pero ¿saben qué? Dios tiene que preparar el camino, y Dios tenía que preparar el camino porque Dios no, yo te escogí a ti. Decía, pero Señor, ¿por qué tú me escogiste a mí? Porque a Dios le dio la gana de escogerme, de posicionarme para predicar que es su evangelio. ¿Y quién soy yo para decirle aquel sueño no es real, aquel sueño no era tuyo? Porque después que yo tuve el sueño, había muchos que tenían que venir, tuvo un sueño y tuvieron que interpretar el sueño y dejarme saber, Dios te está llamando para que puedas hablar de su palabra. Dios te ha llamado y te ha posicionado para que tú simplemente comiences a pelear, a guerrear, a agarrar la espada y comenzar a pelear, porque Dios está contigo. Pero muchas veces nos pasa como Gedeón. Tenemos que esperar que otros sueñen, que otros tengan sueños por ti, para que lo que Dios ha depositado en ti, entonces se cumpla. Por eso le dije, los sueños no únicamente sueños son. Los sueños que son de Dios, vuelvo y repito, se van a cumplir. Pero es que, pastor, es que yo no entiendo si el sueño es de Dios o no. Órale. Y no órale como dicen, no, ¿verdad? Sino órale, órale a Dios. Cuando tengas un sueño y que se repita el sueño, vete de rodillas y habla con Dios. Mira a ver qué Él te quiere hablar con ese sueño. Mira a ver qué advertencia Él te está dando con este sueño. Mira a ver qué mensaje Él quiere que tú lleves para las personas. Porque el mensaje no se va a quedar ahí. Si tú no interpretas el sueño que Dios te ha dado, ¿sabes qué? Dios se va a buscar a otro para que interprete el sueño, y para que le diga el sueño, y para que le revele el sueño, como pasó con Daniel. Porque es que Dios nos habla, y en estos tiempos Dios nos sigue hablando, y nos sigue hablando con sueños. Nos sigue dando los sueños de Él para con su iglesia, para que nadie se pierda, para que todos puedan venir, ¿sabes qué? Al propósito de Dios. Por eso los sueños simplemente no los tomes a la ligera. Ponte a meditar, como hizo el papá de José. Después que le dio el sueño, él se puso ¿a qué? A meditar. O sea, espérate, ¿por qué mi hijo está soñando esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo va a ocurrir? ¿Algo está pasando? A veces ocurren cosas en nuestras vidas que Dios nos advierte, que Dios nos deja saber, hey, algo va a pasar, hey, algo va a suceder. Y muchas veces lo pasamos desapercibido. Tenemos que esperar a que ocurra, a que pase, para que luego entonces nosotros podamos dejar saber, ya yo lo había sentido de parte del Señor, ya yo lo había soñado de parte del Señor. Pero lo que Dios quiere en esta tarde es que tú entiendas que los sueños que son de Dios y el propósito que tiene Dios para con ustedes, ustedes no pueden descansar. Ustedes tienen que seguir luchando. Ustedes no se pueden quedar estancados en la cisterna. Ustedes no se pueden quedar detrás del campamento con miedo como Gedeón, o quedarse en la cisterna porque me tiraron allá adentro. No. Los sueños, cuando son sueños y son de Dios, ¿sabes qué? El sueño que tú tienes para que tus hijos lleguen a donde tú quieres que ellos lleguen, ¿sabes qué? Ese sueño lo puso Dios ahí en tu vida, pero tú tienes que hacer tu parte para que los hijos puedan llegar al propósito que Dios tiene con ellos. Si tú no oras, ¿sabes qué? No se va a poder cumplir ese
ese sueño, los vas a dejar estancados en la cisterna. Si tú no oras, ¿sabes qué? Vas a coger miedo y te vas a quedar detrás del campamento. Cuando Dios te dijo y cuando Dios te había dicho y cuando Dios te sigue diciendo que la victoria va a ser para ti, ¿cuál es el miedo que tú tienes de decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante con el sueño. ¿Qué tengo que hacer para que se cumpla este sueño? Señor, dime dónde tengo que ir. Dame la estrategia de este sueño para yo poder alcanzar la victoria. Y esa fue la victoria que Dios le dio a Gedeón a través de un sueño, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han soñado? ¿Cuántos de ustedes han soñado sueños de Dios que han sido interpretados y que a través de esos sueños, ¿saben qué? Tú les has advertido a otros. Pues déjame decirte que eso sucede porque Dios te envía advertencia. Dios a través de ti como siervo, como sierva, ¿sabes qué? Te va a dejar saber. Porque el Dios de Israel, el que único que puede hacerlo todo, es el único que te va a dar la interpretación de ese sueño para que si hay algún problema, una situación pueda ser resuelta o sino que esa persona pueda ser advertida. Mira, Dios te lleva hablando cuánto tiempo. Mira, Dios te lleva advirtiendo tanto tiempo. Y mira, y tú sigues en lo mismo. Mira, sigues en el mismo. Y yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha sucedido. Yo he tenido sueños con personas. Y cuando esos sueños vienen, mira, ¿sabes qué? Ocurre. Pero en el nombre de Jesús, oramos para que nada de eso ocurra. Aleluya. Oramos para que nada de eso ocurra. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios lo va y la va a llevar a donde tenga que llevarla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los sueños, interpretarlos cuando son de Dios. Y te digo esto porque Dios muchas veces nos muestra, no en visiones, nos muestra en los sueños. Pero a veces nosotros decimos, no, los sueños son. Los sueños no sueños solo son. Los sueños son revelación de Dios. Porque a veces Dios quiere hablarnos audiblemente y nosotros como estamos envueltos en otras cosas no lo escuchamos. A veces como tenemos tantas cosas escuchando, viendo, ¿sabes que Dios no nos puede hablar? Y Dios tiene que enfocarse entonces cuando estamos en la paz, durmiendo, cuando estamos tranquilos en nuestro hogar. Ahí Dios deposita el sueño. Porque hay muchos que tienen sueños y tienen que lograr esos sueños y alcanzar esas metas. Y esos sueños y esas metas se van a lograr cuando tú interpretas el sueño de Dios. Cuando tú dices, Señor, heme aquí. Cuando tú le dices, Señor, llegó la hora, llegó el momento. ¿Qué tú quieres que yo haga? Dice que aunque un ejército acampe en contra de ti, no temerá que mi corazón. Entonces el corazón de Gedeón estaba temblando porque aquel ejército era grande, porque aquel ejército era mucho mayor. Y decía, pero ¿cómo yo voy a hacer esto con poquito? ¿Sabes qué? No hace falta lo grande, hace falta lo pequeño y lo estratégico de Dios. Porque Dios te va a dar la estrategia para poder alterar la victoria que tú tienes en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Los sueños que vienen de parte de Dios son mensajes proféticos y te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a cambiar la vida de otras personas. Y eso podemos verlo, porque te va a ayudar ese sueño, tanto como a José y como a Gedeón les ayudó. A José le ayudó el sueño que él mismo interpretó y que cuando estuvo preso también le ayudó, porque los sueños, como él le dijo, los sueños vienen de Dios. Dios no es el que interpreta los sueños. Y cuando le dieron el sueño, José pudo salir de allí. Cuando José salió de aquel lugar, lo pusieron como segundo después de Faraón. Era la posición que Dios le iba a dar, era la posición que Dios le iba a poner. Pero únicamente era la posición para darle simplemente una posición. Era porque él tenía que salvar a toda su familia, a toda su generación. Si José, sus hermanos no lo hubieran ayudado, porque digo ayudado porque eso fue lo que hicieron sus hermanos, aunque lo veamos de otra manera, fue una ayuda que ellos le dieron
Porque si no, José, ¿cómo hubiera llegado a Egipto? ¿Cómo José hubiera llegado a caer preso? ¿Cómo José hubiera llegado a la casa de Potifar? ¿Cómo José hubiera llegado a ser el segundo después de Faraón? Si sus hermanos no lo hubieran ayudado. A veces vemos las cosas de otro modo, pero la manera en que Dios la ve es que Dios las prepara, porque Dios es el que establece en nosotros su propósito. Por eso el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas, y no importa tu edad, no importa si eres hombre, si eres mujer, el propósito que Dios tiene contigo, ¿sabes qué? Se va a cumplir y se tiene que cumplir. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen sueños, pero yo todavía tengo muchos sueños que tengo que alcanzar. No únicamente sueños de cosas que quiero alcanzar y quiero lograr. No son sueños que Dios ha puesto en mi corazón, que yo tengo que alcanzarlos. Pero ¿sabes qué? Si yo no me esfuerzo como Gedeón, si yo no paso por el proceso como José, ¿cómo yo voy a poder alcanzar el propósito? ¿Cómo yo voy a poder alcanzar la bendición de Dios? Porque simplemente me cae así porque tiene que caer. No, déjame decirte que tú tienes que pasar por el proceso, tú tienes que pasar por la cisterna para poder llegar al propósito y cumplir el sueño que Dios puso en ti. Si hay un sueño en ti, ¿sabes qué? Se va a cumplir si es de Dios. Hay sueños que esos sueños se van a cumplir porque Dios lo quiere así. Y hay cosas que suceden en nuestro caminar, en nuestro andar con el Señor, que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? ¿Sabes qué? Porque tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por situaciones. ¿Cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a poder soportar? ¿Cómo vas a poder amar? ¿Cómo vas a poder perdonar si tú no pasas por ninguna de esas situaciones? Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios tenemos que alcanzarlo. El sueño que Dios puso en José no era únicamente porque la gente se iba a postrar delante de él, era porque iba a haber una reunión con su familia, donde él iba a ser primeramente separado, iba a ser procesado, porque ese rencor que él guardaba, al final, ¿sabes qué? Tuvo que dejarlo caer, porque entendió que el amor y el perdón pudieron más que la traición o el empujón que le dieron sus hermanos. Porque él entendió, si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron, yo no hubiera llegado a donde llegué, porque Dios ya tenía todo preparado. Lo que hace falta es que alguien te dé ese empujoncito, o que no escuches el sueño y te lo interpreten y puedas entender que la victoria Dios te la va a dar. Ah, pero es que, pastor, es que yo estoy enfermo, yo estoy enferma. Pero ¿sabes qué? El sueño de Dios es que tú seas sanada, que tú seas sanado. ¿Sabes qué? El sueño de Dios se va a cumplir, le guste al diablo o no, le guste al enemigo o no. Lo que ya Dios tiene preparado para ti, ¿sabes qué? Es tuyo. Nadie te lo va a poder quitar, nadie te lo va a poder robar, nadie te lo va a poder cancelar. ¿Sabes por qué? Porque el sueño provino de Dios, y cuando el sueño proviene de Dios, no hay nadie que detenga el sueño que Dios tiene contigo. Pero ¿sabes qué? Tienes que pasar por ese proceso, tienes que pasar por dolores, tienes que pasar muchas veces por la soledad. Tienes que sentirte que estás dentro de esa cisterna. Tienes que sentirte que estabas como un esclavo, como una esclava, para poder entender que tienes que pasar por ese proceso para poder llegar a alcanzar el sueño de Dios. No ha sido fácil pararse aquí, pero Dios me lo mostró a través de un sueño y comenzaron a decirlo, y para la gloria de Dios estoy aquí, a través de un sueño, a través de una oración, a través de predicaciones que ni tan siquiera escuchaba. Pero a Dios le plació
a través de un sueño que comenzara una victoria, y una victoria en mi vida, y no tanto en la vida mía, sino en la vida de los que me rodean, sino en la vida de cada uno de ustedes que está siguiendo la palabra de Dios, que está siguiendo la victoria y el sueño que Dios tiene para alcanzar, como con Gedeón. Y si vieran, los sueños no únicamente sueños son mensajes que provienen de Dios para que con un pequeño ejército se pueda derrotar a un ejército grande. Y esa es la palabra que tiene Dios para ustedes, porque el ejército pequeño fue escogido por Dios para poder derrotar aquel ejército, aquel campamento tan grande. Y simplemente con menos de 300 hombres Dios lo hizo, porque no es cantidad, es que el sueño de Dios ya estaba establecido, ya estaba hecho. Lo que había que hacer era que seguir marchando, como Gedeón estaba ahí. Sí, Señor, esto es tuyo o esto no es tuyo. Sí, Señor, ¿me vas a dar la victoria o no me vas a dar la victoria? Señor, ¿qué hago? Él estaba indeciso si peleaba o no peleaba. Sí, yo te sigo, pero es que son muchos. Sí, yo te sigo, pero es que hay poquitos para pelear. ¿Sabes qué? No hace falta muchos para pelear. Hace falta un corazón de guerrero, un corazón que esté dispuesto a orar, un corazón que esté dispuesto a ayunar, un corazón que esté dispuesto a soñar, un corazón que esté dispuesto a buscar la victoria de parte de Dios, si es que tú la quieres. Si tú la quieres, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo quiero que tú entiendas que los sueños que todavía tú tienes se pueden alcanzar. No dejes que nada ni nadie tronche o cancele los sueños que tú tienes. Los sueños que Dios te ha dado de alcanzar, sabes que los vas a alcanzar, los vas a lograr. Es más, los vas a conquistar. Si son de Dios, Dios te va a abrir todas las puertas. No necesitas empujar, no necesitas hacer nada, porque Dios es el que va a poner todo, como preparó con José, como preparó con Gedeón, como a través de esos dos sueños, estos dos varones de Dios pudieron alcanzar la victoria, pero no simplemente una simple victoria, una victoria pero de madre, como lo decimos nosotros, una victoria poderosa, una victoria grande. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, no va a haber nada ni nadie que detenga tu bendición. Puesto en pie.